ejercicio, pero normalmente se utiliza el parámetro t, ¿no? De lo que vayamos a hacer o cómo está planteado el ejercicio, pero normalmente se utiliza el parámetro t, ¿no? Pero reitero, no es el único parámetro. Puedo usar cualquier otro parámetro. Incluso puedo seguir trabajando con x y con y, utilizándolos como parámetros. Una integral de línea se define de esta forma. O sea, es una integral que tiene una variable lineal, solo que esa variable lineal ahora es un vector. Es un vector. Por eso se llama integral de línea, porque la variable de integración es un elemento de línea. Puede ser un arco o, en este caso, un vector de posición. Es un elemento de línea que esa línea lo voy describiendo con un vector. Un tema importante que hay que reiterar o que se aplica también en el capítulo anterior que hemos estudiado es que estas integrales son invariantes respecto a su representación paramétrica. No se olviden de que yo voy a evaluar esta integral sobre una curva, que podría ser incluso el eje X o el eje Y o el eje Z en algún caso, o cualquier otra curva que se está desarrollando en el plano del espacio. Y su representación paramétrica no es única. Una curva se puede representar de distintas formas. La ecuación de una circunferencia, que es tan facilita, su representación paramétrica, que podría ser, por ejemplo, a coseno de t y y igual a seno de t, también lo podría representar en términos de x y de y, despejando x. Despejando x o despejando y, ya tengo la otra forma de representar esa circunferencia y estará sujeto a otro dominio de definición. Siempre es así. Por lo tanto, el resultado, si la representación paramétrica es buena y hemos resuelto bien la integral, el resultado siempre va a ser el mismo. Eso es lo que dice este teorema. El único cuidado que hay que tener es en el sentido, porque estas ya son formas vectoriales. Y al ser formas vectoriales, los vectores tienen dirección y tienen sentido. Por lo tanto, estas integrales pueden tener signo, y ese signo hay que saber interpretar. Porque este vector, que se llama f, tiene un sentido, y este otro vector también tiene un sentido. ¿De acuerdo? Y fíjense que, en realidad, estas integrales se evalúan sobre proyecciones. El producto escalar es una contracción, el producto escalar es una proyección, una componente en realidad de una proyección. Se puede calcular sobre proyecciones, se evalúa realmente sobre proyecciones. Fíjense que estas integrales también cumplen con las mismas propiedades de las integrales de línea de campos escalares. No estoy volviendo a reiterar porque eso ya lo hemos visto en el capítulo anterior, en el tema anterior. Por ejemplo, puedo distribuir la cantidad subintegral, puedo componer la curva para que el resultado sea la función evaluada en una curva, más la otra curva, más la otra curva. Las constantes salen. Esas propiedades que las hemos escrito en el tema anterior, cuando veíamos integrales de línea de campos escalares, son las mismas, excepto en el signo, porque esas integrales no tenían signo, porque evaluábamos términos o multiplicábamos términos escalares, La función f de x y es un escalar, y el diferencial del arco era otro escalar, multiplicaba escalares, y los escalares no tienen sentido, no tienen dirección, se definen solo con un número. En cambio, en estas expresiones que son ya magnitudes vectoriales, hay que tener cuidado con el signo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo calculamos una integral de línea? Aquí les he puesto algunas pautas de cómo se calculan. Fíjense, estas cosas ustedes ya han calculado, ya saben, lo conocen, por lo menos se acuerdan entre sueños que han hecho algo de eso en cálculo 2. Y lo que les estoy mostrando acá son algunos tips de cómo se podrían parametrizar incluso las curvas. La primera, la más sencilla. La curva la puedo calcular parametrizando todo. Si yo tengo las ecuaciones paramétricas de la curva C me puede servir para parametrizar la propia función vectorial y este elemento, el diferencial de L. Y fíjense cómo parametrizo el diferencial de L. Multiplico y divido entre el diferencial de T. Multiplico y divido entre el diferencial de T. Por lo tanto, acá ya tengo la velocidad. ¿De dónde voy a obtener esta velocidad? Este vector velocidad lo voy a obtener de la curva. Porque la curva está ahí. Encuentro su velocidad y ese vector lo multiplico con
la función parametrizada utilizando también la curva para parametrizar la función vectorial, los componentes de la función vectorial. Esa es una forma, no la forma que siempre usamos, la fórmula que siempre usamos. Yo en realidad no hago esto, ¿no? Yo no encuentro el vector velocidad, lo que hago es parametrizar el diferencial de R, que es el elemento diferencial del vector de posición, igualito como en el arco, podemos hacerlo así también. Esa es una posibilidad. La otra, cuando la curva viene como la intersección de dos superficies en coordenadas cartesianas, por ejemplo, estoy intersectando un plano con una esfera, o una esfera con un plano, o estoy intersectando dos esferas, o estoy intersectando dos rectas, o perdón, dos planos. Cuando tengo eso, se intentará parametrizar. Bueno, este puntito está mal. Es una continuación del punto 2,2. Se intentará parametrizar la curva escribiendo las variables x y z en función de t. Es lo que normalmente hacemos, tratamos de parametrizar en términos de t. Si eso no es posible, se elige una variable independiente. Se elige x, y o z, cualquiera de las tres, y las otras dos se colocan en términos de x, de y o de z. Estoy parametrizando. Y ya está. Ya voy a tener la variable x, por ejemplo, que valga t, digo, y despejo de este par de ecuaciones, resuelvo este sistema de ecuaciones para encontrar y y z en términos de x. Como x vale t, ya tengo la función parametrizada en términos de t. Esa es otra forma de parametrizar las curvas. Por ejemplo, si yo utilizo la variable x, dice, entonces voy a tratar de encontrar una solución para y y para z en términos de x, resolviendo este sistema de ecuaciones. Porque voy a tener dos ecuaciones con tres incógnitas. La forma de resolver eso es parametrizando. Es lo que me está diciendo este otro párrafo, ¿no? Les estoy haciendo recuerdo simplemente. Algo que se hace usualmente. Veamos un ejemplo. Fíjense que no hay mucho drama en este capítulo, ¿no? Es algo que conocemos. Vamos a suponer que queremos evaluar esta integral de línea. Fíjense que la integral de línea ahora está expresada así. A ver, ¿cuáles son las coordenadas del vector, de la función vectorial en esta integral? ¿Quién es f de... ¿Quién es este? Veamos. Voy a volver al ejercicio, nos vamos a copiar acá. ¿Quién es ese vector? Solo tienen que ver la pantalla y dictarme. ¿Nadie sabe cuánto vale las componentes de ese vector? ¿De dónde ha salido esto? Y, Z, X. Y, Z, X, correcto. Es Y, Z, X. Esas son las componentes de esa función vectorial. Y el diferencial de R, ¿ya? Diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Ese es el diferencial de R, que es un vector también, ¿no? Es un vector. Nos vamos a copiar esa flechita para ponerlo como vector acá. Al hacer el producto escalar, porque eso dice la definición, ¿no? Hay que hacer un producto escalar. Al hacer el producto escalar entre esos dos vectores, entre este y este, me da esto. De ahí sale esta expresión. Eso ya sabemos, conocemos. Pero de todas formas es bueno reiterar para que a los que no les queda claro todavía eso, sepan que sale de ahí. La curva es esta, entonces puedo hacer uso de cualquiera de esos dos criterios que me han dado. Puedo tratar de parametrizar en términos de t, o puedo tratar de resolver esta ecuación usando la variable x, o la variable y, o la variable z como parámetro. En este caso creo que es más fácil parametrizar en términos de t. Fíjense, yo puedo tratar de despejar z en lugar de... y reemplazar en lugar de este otro z. Z va a valer a menos y lo reemplazamos ahí. Agarramos las ecuaciones de la segunda, del plano despejamos z, z vale a menos y los reemplazamos en la esfera. Reemplazando en la esfera,
tenemos esto. Simplificando, llegamos a esta expresión. Esa expresión es esta, la misma. Estoy volviendo a copiar ahí y puedo tratar de completar cuadrados. Completando cuadrados me da eso. Por lo tanto, tengo otra superficie, tengo una tercera superficie ahora. Tengo una tercera superficie. Tenía la esfera, que está acá. Tengo el plano, que está acá, y estoy generando esta curva. Solo que ahora esta curva va a estar inserta también en otra superficie que acabamos de generar. Y esa superficie va a ser un cilindro. A ver, voy a tratar de dibujar un cilindro acá. Un cilindro. Y lo vamos a volver transparente para que podamos verlo. Ahí está, ese cilindro. Es un cilindro. Esta parte no va a ser una línea, no va a ser un cilindro. La ecuación de ese cilindro es esto. Por lo tanto, la curva lo tengo ahora en tres superficies. Lo tengo en el plano, lo tengo en la esfera y lo tengo en el cilindro. ¿El cilindro para qué me sirve? Para parametrizar primero la curva de intersección con el plano z igual a 0. Y luego lo voy a subir esos puntitos hasta el plano utilizando justamente la ecuación del plano. Yo lo veo así. Mi parametrización no he aprendido a parametrizar de esa forma. Creo que es más fácil. Por lo tanto, voy a parametrizar esa parábola que en el espacio, perdón, esa elipse que en el espacio es un cilindro. Por lo tanto, voy a parametrizar eso, que es más fácil que parametrizar esa curva. X va a ser simplemente A sobre raíz de 2 coseno del ángulo, y a Y le voy a llamar esto. Bueno, me imagino que saben de dónde salen estas curvas, estas ecuaciones. Es sencillo, ¿no? A todo esto le voy a llamar Y igual a seno, y ese seno lo tengo que igualar con este otro. Por eso aparecen A raíz de 2, pero como tengo raíz, desaparecen esos términos cuadráticos. Voy a sacarle la raíz. Y como ya tengo X y ya tengo Y parametrizado, que están parametrizando esta parábola, perdón, esta elipse, lo que voy a hacer ahora es encontrar estos puntitos que están en el plano XY. Estos puntitos que están en el plano XY, ahí digamos. Encontrar todos los puntos que están ahí en ese plano XY, que son una elipse. Son una elipse como esta. Esa elipse está por acá. Una elipse, no estoy encontrando los puntos de esa elipse. Y lo podemos volver invisible. Ahí está esa elipse. Esa elipse también se va a mover o está arriba, ¿no? Esa elipse también está arriba. Es el cilindro que hemos encontrado cuando hemos eliminado la variable z. Ese es nuestro cilindro. Entonces, lo que hemos encontrado en el primer paso es encontrar todos estos puntitos. Y ahora los voy a subir hasta acá, porque la curva es esta, la que está dibujada con negro. Y esta parte roja es la parte de la esfera que sale. Lo he graficado en GeoGebra para que podamos verlo mejor. Por lo tanto, agarrando la ecuación del plano, ya puedo obtener las componentes en Z. El plano era A menos Y. Por lo tanto, voy a tener un A menos esto. Por eso me queda, hay un signo que cambia acá, que es este. Y voy a tener un A que se va a restar de un A medios. Por eso aparece un A medios positivo. Esta es la curva. La curva, pero ya en el espacio. Esta curva. Lo hemos parametrizado. Lo puedo graficar en MATLAB también. Y encontraremos su dominio de definición, que t varíe de 0 a 2pi, y ya está. Hemos graficado en MATLAB y voy a tener solo esta curva en el espacio, para que tenga una mejor idea. Eso es lo bueno, digamos, de poder graficar usando estas herramientas, ¿no? MATLAB o GeoGebra, lo que ustedes quieran. Ya tengo la curva. Teniendo la curva, lo que voy a hacer es encontrar las componentes del vector de posición en su forma diferencial, es decir, esto. Voy a encontrar ese vector, diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z. Y lo estamos obteniendo de la curva. Entonces el diferencial de x, el diferencial de y el diferencial de z es eso. Luego tengo que multiplicar tengo que construir esto. Y, ¿cuánto vale y? Y vale
a medios más a medios seno de t, que debe estar acá, por el diferencial de x. El diferencial de x vale todo esto, que está acá. Luego dice z. Z vale esto, a medios menos a medios seno de t, a medios menos a medios seno de t por diferencial de y. Diferencial de y vale a medios coseno de t. Y lo mismo para el otro término. Hay que simplificar esto y nos queda esta expresión, que en realidad no es muy complicado. Puedo simplificar un poquito, digamos. Bueno, la integral, tengo aquí una integral con seno que sale coseno. Aquí tengo un término cuadrático. Bueno, ese término cuadrático lo podremos evaluar utilizando una sustitución trigonométrica. Este término tal vez lo pueda sumar con este, porque es el mismo. Puedo factorizar este término y calculamos la integral. El resultado sale esto. Y es un resultado con signo. Es un resultado donde el signo es importante. Eso me está diciendo algo. Eso me está diciendo algo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer sobre esto algunas definiciones. Esto es para recordar un poco cómo se calculan estas integrales, nada más. Las integrales de línea de campos vectoriales, jóvenes, estas integrales que estamos resolviendo, son más fáciles que... ¿Dónde está mi integral? Son más fáciles que las integrales de línea de campos escalares, ¿no? Es más fácil. Porque en los campos escalares, esto no es un vector. Esto es un escalar, es el diferencial de arco. Y se hace exactamente igual. Se encuentra el diferencial de x, se encuentra el diferencial de y, se encuentra el diferencial de z, solo que hay que elevarlos al cuadrado y sacarle raíz. Porque es el módulo del elemento arco. Pero se hace exactamente igual. Acá hacemos lo mismo, pero el escalar lo obtenemos con el producto escalar. Y en las otras integrales el resultado ya es un escalar. Les vamos a dar algunas definiciones a esto que hemos hecho. Circulación de un campo. Si la integral lo evaluamos sobre un lazo cerrado, como en este caso, en este ejercicio que hemos calculado, esta trayectoria es cerrada. Es cerrada. No es abierta, no es, no sé, una curva como esta, digamos. Sería abierta si tuviésemos una curva cualquiera, digamos que va así, luego viene así, luego viene así, y luego viene así. Una curva como esa. Esta es una curva abierta, porque este punto inicial y este punto final no coinciden. En cambio, en esta curva, el punto inicial y el punto final coinciden, es el mismo. Cuando yo evalúo la función en 0 o evalúo la función en 2π, me va a dar el mismo punto. A eso se le llama circulación. Y se lo denota con un pequeño círculo en el símbolo de la integral. Por lo tanto, en este ejercicio que hemos resuelto, esta integral debería haber tenido un pequeño círculo ahí. No es necesario, digamos, pero debería tener un pequeño círculo acá, para decir que es una circulación. Y se evalúa siempre en sentido antihorario. Y se evalúa siempre en sentido antihorario. ¿Cuál es el sentido antihorario? A veces es difícil ver en esta curva. ¿Cuál es el sentido antihorario en esta curva? Para hacer eso, imagínense que ustedes están caminando sobre esa curva. A ver, voy a fijarme si tengo algo que se parece a una persona. Digamos, esto. Es lo más parecido a una persona que tengo. Eso. Bueno, se ha puesto negro. Ahí, lo voy a dejar así. Su mano izquierda, bueno, esto es una persona con sus manos extendidas. Su mano izquierda tiene que estar tocando la superficie que estoy encerrando con la curva. Cuando yo me muevo así, me voy moviendo a lo largo de la curva, así. Su mano izquierda tiene que estar tocando siempre la superficie. Ese es el sentido positivo y tengo que evaluar en ese sentido. Cuando yo coloco de 0 a 2π en este ejercicio, me estoy moviendo en ese sentido. Mi mano izquierda está tocando esa parte de la superficie que queda fuera del plano. ¿De acuerdo? A eso se le llama circulación. Y si no lo estamos evaluando en una trayectoria cerrada, es una simple integral de línea. Pero si lo estamos evaluando en una trayectoria cerrada o en un polígono que no se cruza consigo mismo, estamos
en condiciones de decir que esa integral se llama circulación. Circulación. Entonces, en lugar de decirles, por ejemplo, resolver esta integral de línea, yo podía, o evaluar esta integral de línea, yo podía decirles, evaluar esta circulación. Entonces, deberíamos estar perfectamente claros todos de que me están diciendo que evalúe esta integral, pero que lo estoy evaluando en una trayectoria cerrada. Eso quiere decir. Con estas integrales de línea también ocurren algunas cosas interesantes. Veamos lo que dice este párrafo. Para la mayoría de los campos vectoriales, F, que es el campo donde nos estamos moviendo, para entender físicamente lo que está ocurriendo esto, porque a veces tenemos, nosotros los ingenieros o cuando estamos en el curso básico, tendemos a agarrar la ecuación y a resolver la integral mecánicamente, pero esa no es la labor de un ingeniero, eso hace un matemático. Cuando me da una integral y lo resuelvo, está ya resuelto y tengo mi resultado y soy el mejor del mundo porque puedo resolver integrales bien difíciles, pero esa no es la labor del ingeniero. El ingeniero tiene que usar esto como un lenguaje y tiene que interpretar lo que está haciendo. El campo vectorial, imagínense que es como muchos vectores dentro de una piscina, muchas flechitas dentro de una piscina, o el agua dentro de una piscina. Y ustedes se están moviendo dentro de esa corriente de agua que hay en la piscina. O un fluido que se está desplazando a lo largo de una trayectoria, o un campo electromagnético. Como si ustedes pudiesen ver lo que está ocurriendo a su alrededor, verían muchas ondas electromagnéticas, de su móvil, de su wifi, de la radio, de sus microondas si es que tiene. O sea, nosotros estamos rodeados, estamos como metidos en una piscina con muchos vectores. Es así, por eso es que a veces es hasta enfermizo, ¿no? Cuando tenemos una radiobase cerca de nuestra casa, hay muchas probabilidades de que me dé cáncer, por ejemplo. Es riesgoso. Usar el celular mucho cerca del oído también es riesgoso, porque tengo muchos campos electromagnéticos que están atravesando mi cabeza. Es así, no los veo, son invisibles, pero eso es lo que está ocurriendo. Imagínense que estamos ahí caminando por la Pérez o por el Prado, y el Prado tiene muchas ondas electromagnéticas, y todos son vectores. ¿Esto qué dice la independencia de la trayectoria? Que para la mayoría de las trayectorias que evaluamos entre dos puntos cualquiera, no necesariamente estamos calculando una circulación, en este caso estamos hablando de una trayectoria abierta, las integrales que estamos o que vamos a calcular, que vamos a resolver, siempre van a tener resultados diferentes. Cuando me dan un campo vectorial y me estoy moviendo dentro de ese campo vectorial, estoy yendo de la Pérez a la fuente de la Plaza del Estudiante, digamos, en una trayectoria rectilínea, mi resultado siempre va a ser diferente si voy por una vereda, o si voy por el otro, o si voy por el medio, o voy haciendo zigzag para llegar desde la Pérez hasta la fuente. Puedo usar muchas trayectorias para moverme por ahí. El resultado siempre va a ser diferente y eso es lo que normalmente ocurre. Lo que normalmente ocurre, porque estamos evaluando campos vectoriales y trayectorias diferentes, totalmente diferentes en cada punto del espacio. O sea, yo siempre esperaría de que el resultado sea diferente. Sin embargo, existe, dice, algunos campos vectoriales, algunos que son especiales, algunos campos vectoriales, donde las integrales que estamos evaluando, donde la integral que vamos a evaluar a lo largo de diferentes trayectorias, a lo largo de diferentes curvas, pero siempre empezando del mismo punto y siempre llegando al punto de destino, es decir, desde la Pérez hasta la fuente, mi punto de partida es el mismo, mi punto de llegada es el mismo, mis trayectorias son diferentes, pero existen algunos campos vectoriales donde el resultado es el mismo. A eso se le llama independencia de la trayectoria. Y ese campo vectorial que me da siempre el mismo resultado, pese a que yo he elegido trayectorias diferentes, son campos especiales. Y se les llama campos conservativos. Esos campos son conservativos. Y hay un campo que es conservativo y es fundamental. Y ese campo es el campo gradiente. Yo puedo formar un campo gradiente a partir de una función escalar. Formo el vector utilizando o tomando las derivadas parciales, respecto de x, respecto de y, respecto de z. El campo gradiente es un campo conservativo.
Si las ondas electromagnéticas fuesen un campo conservativo, a mí no me interesaría por dónde me muevo. El resultado de mi integral va a ser siempre el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se le llama independencia de la trayectoria. Y reitero, la independencia de la trayectoria ocurre únicamente cuando yo me muevo, como si yo fuese una partícula que se está moviendo dentro de un campo vectorial, cuando ese campo vectorial es conservativo. Ese campo vectorial es conservativo cuando es un gradiente. El gradiente de un campo escalar, ¿no? De un campo potencial, de un campo vectorial, así se le llama. Función potencial de un campo vectorial, así se le llama a la función escalar, que también lo hemos mencionado en el capítulo 1 de esta materia. ¿De acuerdo? A eso se le llama independencia de la trayectoria. Y esto es lo que he querido explicarles, no sé si me habrán entendido, pero tal vez viendo el dibujito se entienda mejor. Tengo el punto A y tengo el punto B. Yo me estoy moviendo del punto B al punto A, digamos. Del punto B al punto A. Y me estoy moviendo dentro de un campo vectorial. Fíjense que hay un campo vectorial. Y esas flechitas están haciendo referencia justamente a los vectores en cada punto del espacio. Y su tamaño, su dirección, su sentido. Ese es un campo vectorial. Que puedo graficarlo con MATLAB también. Lo puedo graficar con MATLAB. Me dan una función y yo puedo graficarlo con MATLAB. En el espacio o en un plano. Si este campo representado con esas flechitas celestes son las flechitas de un campo conservativo, que lo hemos obtenido a partir de un gradiente, no interesa si tomo la trayectoria C1 o la trayectoria C2, el resultado de la integral siempre va a ser la misma. ¿De acuerdo? Siempre va a ser la misma. A eso se le llama independencia de la trayectoria. Le daremos formalismo a esto que hemos explicado verbalmente, intuitivamente. Le daremos un poquito de formalismo. Y le vamos a dar formalismo enunciando este teorema. Voy a tener un campo vectorial, continuo, por supuesto, no puede haber huecos acá, ¿no? Cuando ustedes nadan dentro de una piscina, no hay un lugar de la piscina donde no hay agua, ¿no? Hay al medio de la piscina. Todo está lleno de agua. A eso se le llama un campo vectorial continuo. No hay un agujero negro, no hay una cosa rara por ahí donde no hay agua a medio del agua. Si eso ocurre, la función es discontinua, obviamente. Pero nuestro campo es un campo normal, es un campo vectorial continuo en una determinada región, conexa, le estamos llamando, abierta. Entonces, esta integral, que es la que estamos calculando, va a ser independiente de la trayectoria en esta región, sí y solo sí, el campo es conservativo. Lo que acabo de explicar, lo que acabo de mencionar cuando hablábamos intuitivamente de lo que es la independencia de la trayectoria. Y por supuesto, lo estoy analizando en una determinada región, ¿no? Tengo que definir una determinada región. Y mi región acá está limitada por esta línea negra, que es como una especie de marco que le estoy poniendo. A ese marco le estoy llamando la región conexa. No es infinito. Tengo que limitar mi estudio a una determinada región. Y en esa determinada región es mi función continua. ¿De acuerdo? Entonces va a ser independiente de la trayectoria. Es decir, el resultado que yo voy a obtener al evaluar esta integral siempre va a ser el mismo cuando me estoy moviendo en esa región D, solo si el campo es conservativo. La región es conexa o simplemente conexa si es reductible de manera continua hasta convertirse en un punto. ¿Qué quiere decir eso? Que el dominio de definición de esta función, de este campo vectorial, en esta región tiene que estar definido, valga la redundancia, en cada puntito. O sea, todas estas flechitas tienen que existir en cada punto de esa región. Si hay una región donde no existen estos vectores, entonces esa región no es simplemente conexa. Es como si yo trazase, lo que dice la definición es bien ilustrativo, ¿no? Dice, yo debería trazar ahí una circunferencia en cualquier punto de esta región y ir haciéndolo cada vez más pequeño hasta volverlo un punto. Y siempre debería ser posible de reducir esa región. Imagínense si ocurriese lo siguiente, que quiero trazar otra, digamos acá. Pero esta vez es un agujero negro.
el dominio de definición de la función falla en ese punto. Y cuando esta circunferencia lo voy reduciendo al interior y el punto está dentro, fíjense que no se va a poder reducir hasta un punto. Eso dice esa definición y está en todos los libros matemáticos y es así. Entonces, cuando yo tengo ahí un punto donde ya no puedo reducir más mi circunferencia celeste, se dice que la región es múltiplemente conexa. Esto no tiene que haber, ese punto no tiene que haber. Para que esta circunferencia se vaya reduciendo hasta que se vuelve un punto. ¿De acuerdo? Se ha vuelto un puntito, por lo tanto esa región es simplemente conexa. ¿De acuerdo? Y eso es exactamente lo que ustedes van a encontrar en cualquier libro que lean, en el Shaun o en cualquier otro libro que encuentren, o en algún tutorial que encuentren ahí en el internet. Siempre les dice esto, ¿no? Una región conexa o simplemente conexa es una región reductible de manera continua hasta convertirse en un punto, lo que les acabo de mostrar con las circunferencias. Eso quiere decir. Es decir, que esta región no tiene que tener estos puntos negros, donde la función no esté definida, donde esta función no tenga una imagen. Eso quiere decir. Veamos ahora su demostración, para que este teorema tenga validez. Este es uno de los pocos teoremas que estoy demostrando. Fíjense que ahora la función no es cualquier función, es un campo conservativo, y los campos conservativos que conocemos son los gradientes. Entonces voy a construir mi cantidad subintegral, esta voy a construir y voy a decir f escalarmente por el diferencial de e. Pero f no es cualquier f, es un gradiente. Y voy a resolver, o voy a hacer un artificio, voy a multiplicar y dividir a este término entre t. Lo estoy multiplicando y lo estoy dividiendo. Por lo tanto, esa expresión, solo la que está entre paréntesis, esta, lo voy a desarrollar. Lo voy a desarrollar. Y va a ser exactamente esto. Esto es un gradiente de alguna función phi. Aquí está el gradiente. Esto es la derivada del vector de posición respecto de t. Acá está ese vector. Voy a multiplicar en producto escalar y en producto estándar, ¿no? El producto escalar lo puedo definir de varias formas, pero nosotros estamos usando la definición estándar. Multiplicando componente a componente, tengo esto, más esto, más esto. Y eso es igual al diferencial de t. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Se dan cuenta por qué? ¿Qué dicen, muchachos? Porque se van a eliminar los diferenciales de x, de y y de z. Sí, pero sería 3, ¿no? Si elimino, este con este elimino, este con este elimino, este con este, voy a tener diferencial de t, diferencial de t, diferencial de t. Diferencial de t más diferencial de t más diferencial de t, aquí debería haber un 3 o no. O no debería haber. Porque X, Y, Z dependen de T, y estamos usando las reglas de las cadenas. Exacto. Buena respuesta. Por eso. La función, el círculo que tengo ahí arriba, es la función phi. Y la función phi depende de x, depende de y depende de z. Entonces ahí tengo que poner sus flechitas, ¿no? La función phi depende de x, depende de y depende de z. Pero a su vez, x, y, z dependen de t, porque estoy haciendo una composición de funciones. Por lo tanto, cuando yo derivo phi respecto de t, haré esto, ¿no? La derivada de phi respecto de x por x respecto de t, más la derivada de phi respecto de y por y respecto de t, más phi respecto de z por z respecto de t. ¿Qué cosa hemos encontrado? Phi respecto de t. No hemos encontrado 3 veces phi respecto de t. Hemos encontrado phi respecto de t. De ahí sale. Por lo tanto, esto que hemos calculado, que es esto que está entre paréntesis, que es todo esto, que está pintado con rojo, que es todo esto, que está pintado con rojo, al final se reduce a esto. Se reduce a eso. Por el diferencial de t. Ya le estoy poniendo el diferencial de t que teníamos acá. Todo esto por el diferencial de t. Este diferencial de t con este diferencial de t puedo cancelar y me queda diferencial de phi. Y por lo tanto, la integral de línea, todo este término que teníamos acá, se ha reducido al diferencial de phi. Por lo tanto, las integrales de línea se evalúan solamente a partir del punto de partida y hasta el punto de llegada.
Y ni siquiera debo resolver la integral de línea. Simplemente tengo que encontrar la función potencial del campo vectorial. Tengo que encontrar phi. Tengo que resolver una ecuación diferencial. Tengo que acordarme de cálculo 2, porque estas son diferenciales exactas. Esta es una posibilidad de resolver, por supuesto. La otra posibilidad es resolver la integral de línea eligiendo yo mi trayectoria. Eligiendo yo mi trayectoria. Ahora, una pregunta. Voy a hacerme otra trayectoria, me voy a dibujar una trayectoria cerrada, así media cualquiera. Esa, trayectoria cerrada. Y vamos a sacarlo la forma. No quiero que tenga relleno, solo quiero fijarme en la curva. Esa es mi curva. Y mi punto de partida, vamos a suponer que es esto. Este puntito, este vértice que tenía ahí. Ese es mi punto de partida. Y también es mi punto de llegada porque mi trayectoria es cerrada. Es una circulación. Fíjense que en ese caso la integral de línea se anula, porque el punto de partida y el punto de llegada es el mismo. Pero solamente ocurre cuando el campo es conservativo. ¿De acuerdo? Solamente ocurre cuando el campo es conservativo. Ahí tengo certeza de que la integral de línea va a valer 0, porque el campo es conservativo. Esto también lo han debido ver, o lo están viendo, o lo van a ver, o ya lo han visto en la materia que da el ingeniero Espinosa y el ingeniero Michel. ¿Qué se llama esa materia? Variable compleja. Variable compleja. Y en variable compleja también se ve esto. Y en variable compleja a veces les dicen que esto es 0. Y cuando ustedes ven una circulación, me he encontrado varias veces con ese problema, con esa mala, digamos, lectura de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, esto es una trayectoria cerrada. Yo podría pensar que la integral va a valer 0, porque la trayectoria es cerrada, y nos hemos encontrado con que el resultado no es 0. Nos hemos encontrado con que el resultado es diferente de 0. Esto me está diciendo algo. Me está diciendo que el campo vectorial, mi campo vectorial que ustedes me han dictado un poco tímidamente, que este campo vectorial no es conservativo. No es conservativo. Porque el resultado de esta integral que lo estamos evaluando en una trayectoria cerrada no da 0. Este campo vectorial no es conservativo y voy a obtener un resultado diferente en cada caso. No es un gradiente, entonces. No existe una función phi. No existe una función phi. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con eso. Pero si el campo es conservativo, y estoy evaluando una trayectoria cerrada, entonces no necesito resolver absolutamente nada. Ya sé que el resultado va a salir 0. Ya sé que el resultado va a salir 0. Y eso es bien interesante cuando lo empezamos perdón, me he salido. Creo que me he salido, ¿no? Ahora sí. Sí, ingeniero, se salió. Ahora sí, he vuelto a compartir. Y esto es interesante ver cuando ya lo vemos vectorialmente. Fíjense, yo no me estoy concentrando, no les estoy explicando, por lo menos en esta materia, cómo se resuelve la integral de línea, porque eso ya saben. Lo que les estoy enseñando es a interpretar sus resultados. Eso es lo rico de esta parte, ¿no? Y si el campo es conservativo y estoy evaluando una trayectoria cerrada, por lo tanto voy a obtener un resultado 0, yo podría interpretar, ¿no? Y podría decir, eso querría decir que siempre cuando el campo es conservativo me estaría moviendo perpendicularmente a la trayectoria, independientemente de la trayectoria. Y eso es bonito. Pero cuando la trayectoria es cerrada, querría decir que mis líneas del campo vectorial siempre serían perpendiculares a esta trayectoria. Bueno, no me deja dibujar, a veces no deja dibujar, o sea, hay que hacerle espacio para que dibuje. Digamos, ahora sí, tal vez ahora ya me permita. Querría decir que me estoy moviendo siempre así, cuando la trayectoria es cerrada y cuando el campo es conservativo. Y esos son
los campos vectoriales a lo largo de la línea, de la trayectoria, porque el resultado me va a dar cero, ¿no? Interesante. A eso se le llama independencia de la trayectoria, y eso es lo que ocurre cuando hay independencia de la trayectoria. Cuando hay independencia de la trayectoria, en trayectorias cerradas, el resultado siempre es cero. Pero si la trayectoria parte de un punto y llega al otro punto, y la trayectoria no es cerrada, el resultado siempre va a ser el mismo. A mí me gusta el rojo, entonces me voy por la trayectoria roja. Otro dirá, a mí me gusta la línea verde, se irá por la línea verde. Pero el campo es conservativo, la región es simplemente conexa, no hay huecos aquí adentro, el resultado, este teorema se va a cumplir, se va a cumplir. Pero si tuviésemos un hueco aquí adentro, en esta región que hemos elegido, el teorema no se cumple, no se va a cumplir. Si ustedes escogen la trayectoria roja y escogen la trayectoria verde, van a obtener resultados diferentes, pese a que estoy trabajando con un gradiente. ¿Por qué? Porque hay un hueco acá. Es como si estuviera nadando en la piscina y dentro hay un portal que me lleva a otra dimensión. Eso no es real, ¿no? Eso no es real. Y a propósito, ¿saben por qué a Superman nunca les reconocen cuando usa lentes? ¿Saben por qué? No, Inge. Porque los cómics no son reales, pues por eso no los reconocen. Es una ilusión. Es una ilusión. Y acá también ocurriría lo mismo. Acá ocurriría lo mismo. Si hay un hueco acá adentro, no es real. Y como no es real, el teorema no se cumple. ¿De acuerdo? Esto se cumple en la realidad. Digamos. Es como si, reitero mi ejemplo bien burdo, es como si yo estuviera nadando en una piscina y al medio hubiera un portal que me lleva a otra dimensión. Digamos. Eso no es real, ¿no? Por lo menos no sabemos que es real. Tal vez en otra vida o más adelante podamos hacer esas cosas. Mientras tanto, no tiene que haber estas cosas negras por acá adentro, por más de que el campo sea conservativo. En el teorema no se va a cumplir. Ahora, pregunta para la clase. ¿Cómo yo reconozco que un campo vectorial es conservativo? Este campo que hemos utilizado en nuestro ejemplo. Vuelvo a mi ejemplo anterior. Este campo. ¿Cómo yo sé que ese campo es o no es conservativo? ¿Cómo yo sé que eso es un gradiente? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo sabemos que es un campo conservativo? ¿Cómo yo sé? Me acaban de decir que los campos conservativos son útiles porque me facilitan mucho el trabajo cuando el campo es conservativo. Pero ahora mi tarea sería cómo yo reconozco que Y, Z y X son las componentes de un campo conservativo. ¿Cómo hacemos eso? Derivándolo, ingeniero. ¿Cómo? ¿Cómo derivo? Me tengo que acordar del primer capítulo. Cuando veíamos el gradiente, el rotacional y la divergencia, ahí hemos dado las condiciones. Por eso es importante la teoría. El campo gradiente siempre es irrotacional. Lo que tengo que hacer es hallar el rotacional de esto y que me dé el vector nulo. Ahora ya estoy hablando como un ingeniero, ¿no? Debe ser irrotacional, digo. Otra forma de ver eso es lo que me acaba de decir su compañera. Derivando, pero tendría que ser derivadas cruzadas. Tendría que ser Y respecto de... Y debería ser igual a Z respecto de X. Y respecto de Z debería ser igual a X respecto de X. Y debería ser Z respecto de Z debería ser igual a X respecto de Y. Y no se cumplen esas igualdades. Son diferencias. Tenemos que acordarnos de diferenciales exactas. Esa es otra forma de verlo. Pero ya hablando vectorialmente, tengo que verificar que este campo sea irrotacional. Y esas son las ecuaciones que aparecen de esas derivadas, para que se anulen. Por lo tanto, eso es lo que les he puesto acá como un párrafo para que nos acordemos. Fíjense que es importante lo que hacemos. Si es conservativo, debe ser irrotacional, porque esta propiedad vectorial se cumple. El rotacional de un gradiente siempre es el vector nulo. Entonces así determino. O con las derivadas, como me acaban de decir. Con las derivadas, pero con esas derivadas cruzadas. Pero ya tenemos que empezar a hablar como ingenieros.
Si yo les digo cómo yo sé que este es un campo conservativo, una función f, cómo yo sé que este campo es conservativo, por ejemplo, les digo la respuesta que ustedes me tienen que dar y me tienen que decir, por favor, los campos conservativos son irracionales. Eso es lo que tienen que contestar. ¿De acuerdo? Y tienen que acordarse, por supuesto. Tienen que acordarse. Si no se acuerdan, bueno, tampoco podemos hacer ya más nada, ¿no? Veamos algunas aplicaciones. Veamos algunas aplicaciones de esto. Fíjense que aquí solamente estamos estudiando lo que significa los campos conservativos, la independencia de la trayectoria y cosas como esas, que son útiles para resolver ejercicios. Veamos algunas aplicaciones. Cuando yo hallo una integral de línea de un campo vectorial, y si f representa un campo de fuerzas, la integral de línea que calculamos, fíjense que aquí le aplico una integral y aquí le aplico otra integral, y es una integral de línea, es un trabajo. Es un trabajo. Porque las integrales de línea, fíjense, esta expresión, por ejemplo, o esta mejor, es fuerza por distancia, porque me estoy moviendo sobre una línea dentro de un campo de fuerzas. Yo me estoy moviendo sobre una línea dentro de un campo de fuerzas, sobre una trayectoria lineal con una dimensión 1, que puede tener cualquier forma geométrica, puede ser una recta, puede ser una curva, o tan irregular como esto, tan irregular como esto. Por lo tanto, si hago fuerza por distancia, lo que estamos haciendo es calcular el trabajo. Interesante, ahora ya puedo calcular trabajos para cualquier trayectoria. Eso hacían en física, ¿no? Con alguno de sus docentes, con el ingeniero Martínez, por ejemplo, o con cualquier docente que les da física. Encontraban el trabajo que era fuerza por distancia, entonces se sumaban unos vectorcitos, que la trayectoria tenía curva, que una pendiente, que tiene fricción, esas cosas hacían, ¿no? Acá estamos haciendo lo mismo, pero con una herramienta más poderosa, la integral. Porque ahora me puedo mover dentro de cualquier campo vectorial y en cualquier dirección. Ya no tengo que estar haciendo trigonometría para sacar la componente y demás cosas. Y a propósito de eso, pregunta, porque esto ya han visto con sus docentes de física. ¿Quién hace el trabajo? La fuerza tiene, como cualquier vector, una componente tangencial y una componente normal a la trayectoria. Este campo de fuerzas. Voy a volver a este mi dibujito. Y voy a decir, mi campo de fuerzas, digamos, es este. Digamos, es ese. En esa trayectoria. Voy a borrar los otros. En este caso, nos inventaremos mejor otra trayectoria. Esa no nos va a servir para el ejemplo, porque nos va a confundir. Voy a usar otra trayectoria cualquiera. No, eso no. Quiero una trayectoria cualquiera. Esta. Es el espacio. Esta. Digamos que estoy moviendo así, me muevo así, me muevo así. Fíjense, estoy moviéndome, pero me estoy moviendo dentro de un campo vectorial. Me he movido desde el punto A hasta el punto B, dentro de ese campo vectorial. Y el campo vectorial está por acá. Digamos, en un determinado punto tengo esto. Eso, digamos, ese campo vectorial. Esa es una línea de esas que hemos dibujado, una de estitas. Estoy tomando una de estitas y estoy dibujándolo ahí. Este campo, esta línea, ese vector que representa el vector en un determinado punto del espacio, por lo que hemos aprendido de las curvas, ese vector puede tener una componente tangencial, pintado con anaranjado, y puede tener una componente normal. Lo puedo descomponer así, este vector negro. Pregunta. Eso es lo que hacían en física también, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Ahí está la fuerza y descomponían con vectorcitos geométricos. La forma de representar un vector para los físicos siempre es con flechitas. Para los matemáticos con MUplas y para los programadores con matrices. Así se representan los vectores, cada uno tiene su mejor forma de representar. Pregunta para la clase, con este comentario, con esto que les estoy dando como punto de inicio. La fuerza, el trabajo, mejor dicho, ¿por quién es realizado? ¿Por la componente normal o por la componente tangencial? Tangencial, ingeniero. Bien. Antes, profesor de física. Por la componente tangencial.
El trabajo únicamente lo realiza la componente tangencial. Y eso me puedo dar cuenta cuando hacía esto, ¿no? Agarraba esa función, por ejemplo, ahí, y decía, voy a hacerle un artificio, decía, lo voy a dividir y lo voy a, debe haber puesto, y lo voy a dividir entre el diferencial de t. Cuando hago esta forma de resolución, cuando hago este artificio, cuando parametrizo en términos de t, estoy evaluando esta integral de línea en su componente tangencial, porque este es el vector velocidad. Y este vector velocidad es siempre tangencial al movimiento. Por lo tanto, el trabajo lo realiza la componente tangencial de la fuerza. No es toda la fuerza. Interesante, ¿no? Interesante. Los que son ingenieros mecánicos, por ejemplo, cuando vayan a ver motores y esas cosas, van a ver que toda la fuerza del motor no es útil, ¿no? Se disipa en energía, en calor, una cosa así. En este caso, no es toda la fuerza la que produce el trabajo, es solo la componente tangencial. Cuando yo he resuelto, cuando entre todos hemos resuelto este ejercicio, no, ¿dónde está nuestro ejercicio? Arriba, ¿no? Cuando hemos resuelto este ejercicio, lo hemos resuelto sobre la componente tangencial. Porque hemos parametrizado y hemos hecho así. Mi solución lo hemos hecho así. Lo hemos resuelto sobre la componente tangencial. En cambio, las integrales de línea de campos escalares se evalúan sobre las componentes normales. Y estas se evalúan sobre las componentes tangenciales. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Puede ser una pregunta teórica. Acá no está en este documento. Por eso es importante venir a clases. ¿De acuerdo? Entonces, estas integrales siempre se resuelven, casi siempre, ahorita vamos a ver un caso bien interesante, casi siempre se resuelven sobre la componente tangencial. Las integrales de línea de campos vectoriales las vamos a resolver casi siempre sobre las componentes tangenciales. El trabajo sobre la componente tangencial. Porque eso me ha enseñado mi docente, el ingeniero Martínez, por ejemplo. ¿Quién más da física? El ingeniero Chávez creo que da física también. ¿Quién más? Ciro Leví. Bueno, algunos de sus docentes de física les ha enseñado eso. Y aquí les estoy mostrando lo mismo. ¿De acuerdo? Es el trabajo, lo vamos a evaluar sobre la componente tangencial y es lo que estoy poniendo acá. Es la integral del campo de la componente tangencial sobre la curva, puesto que solo realiza trabajo la componente tangencial a la curva. Medio reiterado, mi redacción está mal. Estos documentos yo los preparo. A veces los preparo en la noche cuando estoy medio dormido, entonces a veces no me sale bien. Por lo tanto, estoy resolviendo una integral de línea de un campo vectorial, pero ahora le estoy dando un nombre, le estoy llamando trabajo, y lo estoy evaluando sobre la componente tangencial. Y aquí estoy demostrando eso, fíjense. Estoy dividiéndolo y multiplicándolo por diferencial de t. Esto es divertido, jóvenes, cuando uno empieza a verlo de otra forma, ¿no? Ya no solo como resolver un ejercicio. Ahora, el parámetro t puede ser cualquier parámetro. En lugar de t le voy a poner s. El parámetro arco. El parámetro arco. Y como ahora estoy encontrando una derivada, ¿se acuerdan de estas cosas que hemos hecho aquí arriba? Quiero encontrar la derivada de la función respecto de t. Y aquí era t. Pero ¿qué pasa si aquí tengo el arco, otro parámetro, como variable final? Entonces será r o la función respecto de x por x respecto de s. Y aquí tengo un vector tangente también. Pero como está parametrizado en términos del arco, eso es el vector tangente unitario. ¿Y qué es lo que estoy obteniendo? Estoy obteniendo la componente tangencial. La componente tangencial del campo vectorial por esto. Y esto es álgebra vectorial básica. Esta es la componente de un vector. Estoy haciendo el producto escalar de este vector sobre este vector, pero este vector tiene que ser unitario. A eso se le llama componente, ¿no? Y eso es la componente tangencial. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y así formaba o encontrábamos esas funciones escalares para tener integrales de línea de campos escalares. Hay una relación entre ambas integrales, ¿no? Pero ahora voy a hacer una cosa adicional. Lo voy a evaluar a esta forma vectorial, a esta integral vectorial, sobre una componente normal. Y a eso se le llama
A eso se le llama flujo. Esto ya es nuevo, esto no nos ha enseñado en cálculo 2. Estoy volviendo a resolver una integral de línea cualquiera, esta por ejemplo, solo que ahora no quiero evaluarlo sobre su componente tangencial, lo quiero evaluar sobre su componente normal. Cuando eso sucede, la integral de línea se llama integral de flujo. Y normalmente se evalúan para campos vectoriales y curvas en el plano. Normalmente. Para el espacio lo vamos a ver en el siguiente tema, cuando resolvamos integrales de superficie, integrales vectoriales de superficie. Pero con integrales de línea solamente nos vamos a quedar, muy parecido al teorema de Green, nos vamos a quedar solamente para curvas y campos vectoriales en el espacio. Perdón, en el plano. Voy a hacer lo mismo. Esta función ahora lo voy a evaluar sobre la componente normal, esto. La misma expresión, pero ahora lo estoy evaluando sobre la componente normal. Este es el vector normal unitario. Este es el vector normal unitario. Ya sabemos cómo se halla, ¿no? El vector normal unitario. Y este es el elemento arco. Y el elemento arco se calcula así. Y fíjense que lo estoy poniendo solo en el plano. No está en el espacio. En ese caso, cuando evaluamos sobre la componente normal, la integral de línea se llama integral de flujo. Y es un flujo bidimensional porque solamente lo vamos a ver en el plano. En el espacio existe, por supuesto, eso lo vamos a ver con harto detenimiento más adelante. Vamos a ver flujos en el espacio también. Pero este caso es un caso particular para curvas y campos vectoriales en un plano, en el plano x y. Y esto es el teorema de la divergencia, a partir del teorema de Green. Me estoy adelantando un poquito, solo para hacer referencia. ¿De acuerdo? Pero si lo veo solo como una integral que quiero resolver, entonces lo que yo voy a determinar es un flujo que va a atravesar lo siguiente. A ver, voy a interpretar este resultado. Vamos a tratar de interpretar este resultado. Voy a explicarles qué significa esto. Imagínense que tienen una trayectoria cerrada. Bueno, esto se cumple, la integral de flujo es cuando se evalúa sobre una trayectoria cerrada, es decir, una circulación que tendríamos que tener ahí. Y por lo tanto voy a tener una curva cerrada. A ver, nos vamos a ir acá. Una curva cerrada. Una curva cerrada. No lo vamos a sacar su relleno y tengo ahí. Me voy a olvidar de esa curva negra que tengo ahí. Cuando yo evalúo sobre la componente normal, lo que estoy evaluando es la cantidad de campo vectorial que entra o sale de esta curva. Entonces, como si yo pusiese ahí un aro y estoy midiendo cuántas de estas flechitas están saliendo y cuántas están entrando. Cuanto más salgan de estas flechitas, entonces el resultado será positivo o negativo. Hay que interpretar el signo. Si yo evalúo directamente sobre componentes normales, lo que les estaba dibujando hace rato cuando tenía trayectorias cerradas en el campo conservativo. En un campo conservativo, esto es bien interesante de entender, quiere decir que en un campo conservativo no entra ni sale, o el balance se anula. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Acá. Fíjense, estamos hablando ahora de ingeniería, no de matemáticas, no estoy hablando de ingeniería. Y eso les puede servir para cualquier asignatura más arriba. ¿Cómo yo evalúo eso? ¿Cómo yo puedo saber que entra o sale campo vectorial en esta región que tengo acá, encerrada por esta circunferencia? Con la integral de línea, pero evaluado sobre la componente normal. Y esta formulita solo lo vamos a utilizar, reitero, para curvas y para campos vectoriales constreñidos al plano XY. N es el vector normal unitario. ¿De acuerdo? Eso significa el flujo. Ya tengo una herramienta más a través de una integral de línea que me permite cuantificar cuánto de flujo vectorial atraviesa una región cerrada. ¿Está saliendo o está entrando? Veamos, vamos a hacer algunos ejemplos para entenderlo o para acordarnos. El primer ejemplo. Hallar el trabajo que realiza este campo de fuerzas sobre una partícula que se mueve según esta trayectoria. Una trayectoria es una rosca circular, ¿no? Es como una hélice.
como un resorte, mejor dicho, como un resorte. Es una partícula que se está moviendo según esa ley dentro de este campo vectorial. El campo vectorial es como un fluido, ¿no? Es como las ondas electromagnéticas dentro de un recinto D, normalmente. Matemáticamente así se dice, ¿no? Dentro del recinto D. Y nos estamos moviendo, digamos, nosotros somos la partícula siguiendo una forma circular, una rosca circular. Digamos una cosa como esta. Voy a hacer un pequeño dibujito para que más o menos se parezca a aunque mi dibujo no está muy bien hecho, pero más o menos nos estamos moviendo según una trayectoria así, ¿no? Pero, por supuesto, la figura tiene que ser simétrica y no así mal como yo he hecho, pero así nos estamos moviendo. Veamos. El trabajo se calcula sobre la componente tangencial, por lo tanto tendré que parametrizar en términos de t. La curva. Ya tengo la curva en realidad parametrizada, lo único que tengo que hacer es encontrar los diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z y meterlo acá. Y también en lugar de x pondré coseno de t, en lugar de y pondré seno de t. Aquí tengo z, que pondré t, aquí tengo a la t, a la coseno de t. Creo que la integral se va a complicar mucho. Bueno, lo podrías resolver con mi máquina de calcular. Esa es una posibilidad. La otra es indagar si este campo es conservativo. A veces no me lo dicen. Yo tengo que indagar, ¿no? Decir, a ver, tal vez este campo sea conservativo y se facilita el problema. Porque solo, bueno, me dan el punto inicial y el punto final. ¿De dónde a dónde? Desde el punto 1, 0, 0 hasta el punto menos 1, 0, pi. Me tengo que mover. Me dan el punto inicial, me dan el punto final, me dan la curva, me dan todo. Esto es solo resolver la integral. Pero quiero hacer algo más. Quiero indagar si este es un campo conservativo. Verificaremos si es un campo conservativo. Por lo tanto, P es todo esto. Le estoy llamando P a todo eso. Estoy comprobando, en otras palabras, que este campo vectorial sea irrotacional. Podría hallarles rotacional de eso también, es lo mismo. O la otra, acordándonos de las diferenciales exactas, poniéndole P, poniéndole Q y poniéndole R a las componentes de los vectores. P, Q y R. Empezamos a hacer cumplir las derivadas que alguna joven decía hace un momento, ¿no? Una señorita decía hace un momento, derivando. Yo le había preguntado, ¿pero qué cosa voy a derivar? Mi pregunta estaba orientada a esto, ¿no? Tengo que derivar P respecto de Y, y eso debería ser igual a Q respecto de X, y nuevamente P respecto de Z, y R debería ser derivado luego respecto de X, y luego Q respecto de Z, y finalmente R respecto de Y. Esto es la verificación de la irrotacionalidad del campo vectorial. Si se cumplen esas derivadas, el campo vectorial es irrotacional. Veamos. P respecto de Y es igual a Q respecto de X, haciendo las derivadas. Se cumple. Luego tengo que derivar P respecto de Z y eso debería ser igual a R respecto de X. Se cumple. Con las derivadas. Ustedes lo pueden verificar con calmita en su casa. Q respecto de Z debería ser igual a R respecto de Y. Se cumple también. Y no necesariamente tienen que tener el mismo resultado, ¿no? Aquí E a la X es igual a E a la X. Aquí 3x al cuadrado seno de z es igual a lo mismo, y aquí 0 es igual a 0. Esas son las ecuaciones, separadamente se tienen que cumplir. Entonces, posiblemente no es necesario resolver la integral de línea. El campo es conservativo. Incluso ni siquiera necesito esta curva. Podría inventarme otra curva. Solamente necesito el punto inicial y el punto final. Es decir, podría construir la recta que pasa por estos dos puntos y esa podría ser la curva. Una mucho más sencilla. O resolver la ecuación diferencial. Voy a resolver la ecuación diferencial. Eso también ya saben ustedes. Lo que estoy haciendo es agarrar el primer término, este, y lo estoy multiplicando por el diferencial de x. ¿Dónde está eso? Aquí está. El primer término, P, ¿dónde está? Esto, lo multiplico por el diferencial de x. Si quieren, agarran eso y lo multiplican por el diferencial de y. O agarran eso y lo multiplican por el diferencial de z y resuelven las integrales. Yo he agarrado el primero solo por motivos de orden. Y tengo mi primera función, la primera aproximación. Phi sub 1, o phi super 1 lo estoy llamando. Resolvemos esta integral y nos da esto. Pero fíjense que esta integral no tiene límites, por lo tanto la solución es una familia. Y cuando yo derive la variable que se va a eliminar, o las variables que se van a eliminar, van a ser y y z, cuando derivemos la función, al encontrar la primera componente, cuando encontremos p.
Por lo tanto, mi resultado va a ser una función que dependa de y y de z. A ver, deriven esto, les debería dar esto. Por eso se anula esto, ¿no? Porque como estoy derivando respecto de x, porque es la variable que estoy eligiendo, y y z son constantes y por lo tanto se anula y debería darme solo esto. Pero esta función existe y la tengo que hallar. Por lo tanto, ya tengo mi primera función. Mi primera función es todo esto. Es una función, parte de esa función ya la hemos obtenido, esto es lo que tengo que encontrar. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Fíjense que les estoy mostrando el método estándar. Tal vez ustedes saben una mejor forma para encontrar la función, ¿no? Como los ayudantes a veces encuentran una mejor forma, solamente derivando también, e igualando también se puede hacer esto. Pero les estoy dando la forma formal, valga la redundancia. Como ya tengo esto, lo voy a derivar respecto de y. Aquí lo voy a derivar respecto de y. La derivada respecto de y solamente queda esto. Y esto. Nada más. Me quedan esos dos. Y eso debería igualarlo con q, que es esto. Igualando con q, este término se me cancela con este otro, con ese, y me queda que este término es igual a 0. Por lo tanto, cuando yo derivo esta función respecto de y, me da 0. Quiere decir que c va a ser una función que depende únicamente de z. Únicamente de z. Pese a que habíamos dicho de que esta función puede depender de y y de z. Pero por las ecuaciones estamos encontrando que en realidad no depende de y, solo depende de z. Pero no puedo volver a decir que depende de x, ¿no? Si no, empezaríamos a dar un círculo vicioso, vueltas sobre un círculo vicioso. Entonces, la única variable que me queda es z. Por lo tanto, mi segunda aproximación va a ser esta función más esto, que ahora sé que depende solo de z. Agarro esta función y lo derivo respecto de la última variable, respecto de z justamente. Bueno, aquí tenemos z, bueno, y esta no tiene z. Derivando me queda exactamente esto. El coseno, su derivada es menos, por eso desaparece el signo, más esto, más la derivada de eso. Y todo este término lo tengo que igualar con P, Q y E, la última. Lo igualamos con esa función, que es esa misma, que se cancela con esta otra, y finalmente me queda que eso es igual a 0. Finalmente, para que esta derivada valga 0, A tiene que ser una constante. No depende ni de x, ni de y, ni de z. La solución es una familia. Y ya está. La función es una familia. Como el campo es conservativo, la integral de línea se reduce a evaluar esta función en el punto inicial y el punto final. El punto inicial era menos 1, el punto final es menos 1, 0, pi menos el punto inicial, que es 1, 0, 0. Calculando, el resultado es 0. Por lo tanto, no se realiza trabajo, pese a que la trayectoria no es cerrada. Si la trayectoria es cerrada, no necesitaba hacer absolutamente nada de esto. Directamente el resultado era 0. Mi trayectoria era abierta. Mi trayectoria era abierta. Podríamos haber elegido una recta. Una recta, ¿eh? Una recta. En lugar de la curva que nos han dado, esa rosca circular, podría haber elegido una recta porque el campo es conservativo, pero el resultado es 0. Esto me está diciendo que en el balance total, el campo vectorial es perpendicular al movimiento. Eso me está diciendo. Por eso el resultado es 0. Y eso es válido para cualquier curva. O sea, siempre me muevo perpendicularmente a las líneas del campo vectorial. Eso sí le quiero dar una interpretación vectorial. Y si le quiero dar una interpretación física, yo diré, me estoy moviendo perpendicularmente a la trayectoria. Por lo tanto, no hay componente tangencial. Eso quiere decir, un poco ratificando lo que acabo de decir, eso quiere decir que me estoy moviendo siempre sobre un campo perpendicular. No tiene componente tangencial. Solamente va a tener componente tangencial si el vector está inclinado así. Tendrá una componente tangencial y una componente normal. Pero como el resultado me ha salido 0, este vector es perpendicular a la trayectoria. Solo tiene componente normal, pero no tangencial. ¿De acuerdo? Eso quiere decir. Ya puedo estudiar el movimiento, cómo se está moviendo esa partícula y cuál es el comportamiento del campo vectorial respecto al movimiento propiamente dicho. Ejemplo 2. Acá vamos a hablar o hallar un flujo. Para un vector, este es un vector.
Bueno, me he olvidado ponerle la flechita, pero es un campo vectorial. Nos prestaremos la flechita de este para que nuestro documento o en nuestra explicación se entienda mejor. Es un campo vectorial. Un campo vectorial que lo puedo dibujar sobre el plano XY. Para cada punto le voy dando coordenadas a X y a Y, voy a tener en cada puntito tener una flechita diferente. Así puedo graficar, ¿no? Es un campo de velocidades de un fluido y C la circunferencia de radio R, centrada en el origen. Calcular el flujo total del campo que entra o sale del anillo. Esto ya es una integral de línea, pero que tengo que evaluar sobre la componente normal. ¿Sí? La formulita es esta. Tengo que acordarme de esa formulita. Y sigue siendo una forma vectorial, y el campo sigue siendo un campo vectorial. No es un campo escalar, es un campo vectorial. Es una integral de línea de segunda clase, pero ahora evaluada sobre la componente normal. Y la variable de integración es un arco, el elemento diferencial de arco. Entonces, por lo tanto, voy a hallar el elemento diferencial de arco. Y eso lo tomo de la curva. La curva es una circunferencia, por lo tanto, sus ecuaciones paramétricas son estas, ¿no? X igual a R coseno del ángulo, Y igual a R seno del ángulo. Es una circunferencia centrada en el origen de coordenadas y de radio R. Hallando su diferencial de X y su diferencial de Y, para reemplazarlo en el elemento arco, que es esto. Reemplazando mis resultados anteriores, encontramos que es R veces diferencial de T. Por lo tanto, el diferencial de arco es como si fuese una integral de línea de un campo escalar, ¿no? Porque en los campos escalares, en las integrales de línea de campos escalares, evaluamos sobre elementos de arco. Acá es lo mismo. Estoy evaluando sobre un elemento de arco. Solo que el campo es un vector. Eso es igual a esto. A todo esto. Es una relación lineal entre el arco y el parámetro T. Necesito encontrar el vector normal. Fíjense que aquí yo les estoy poniendo el método que hemos aprendido. Si ven alguna bibliografía diferente, van a encontrar que lo encuentran de otra forma y con otro signo. Y se deben acordar de geometría analítica del prefacultativo. Cuando ustedes tenían un vector, ¿cómo encontraban un vector perpendicular? ¿Se acuerdan? Producto escalar, ingeniero. Ya, pero ¿cómo encontraban las componentes? Digamos que les daban un vector como este. A, B. ¿Cómo encuentran a partir de esto un vector perpendicular a este? No se ha enseñado en el pre. Voy a tener que reclamar a mi hermano. Se hallaba intercambiando, ¿no? Ponían menos B, A. Así de fácil se encuentra un vector perpendicular en el plano. Su producto escalar es 0. A por menos B es menos AB más AB. Estos dos vectores son perpendiculares. Así de fácil se encuentran. Y lo pueden volver unitario. Eso les han debido enseñar en el prefacultativo. Bueno, si no les han enseñado y no se acuerdan, podemos usar nuestra formulita. Así se encuentran vectores normales, pero este vector tiene que ser unitario, no se olviden de eso. Pero puedo encontrar el vector normal así. Pero este vector normal siempre apunta en la dirección donde vira la función, tampoco se olviden de eso. Fíjense que sabemos hartas cosas, ¿no? Como mi circunferencia es así, y no le vamos a poner nada por dentro, el vector normal siempre apunta en la dirección del centro de la circunferencia. Por lo tanto, ese es el vector normal, unitario, donde vira la función. Nos estamos acordando cómo es ese vector. En cambio, en el método de intercambiar, el vector es el que está arriba. Pero no interesa, no interesa. Lo único que tengo que acordarme es cuál es la dirección de este vector. El vector que estoy encontrando es un vector que apunta hacia el centro de la circunferencia. Hacia el centro de la circunferencia. Eso es lo que tengo que acordar. Voy a encontrar el vector normal. El vector normal a la curva, por supuesto. La curva es la circunferencia. Por lo tanto, voy a encontrar, eso se encuentra con esta formulita. F' por F segunda por F' nuevamente. Un producto triple vectorial. Puedo utilizar la regla del factor medio para volverlo productos escalares. Pero la primera derivada ya tengo acá. Lo estoy expresando como un vector matriz.
y estoy aumentando esta componente que no tiene, porque mi vector no tiene z, es 0, y el producto vectorial debería ser un vector con 3 componentes, ¿no? Luego vuelvo a derivar esto, la derivada de esto es menos r coseno de t, vuelvo a derivar esto, menos r seno de t, 0, hago el producto vectorial y me queda esto. Me queda eso. Luego este vector lo tengo que multiplicar nuevamente con la primera derivada. Agarro ese vector y nuevamente lo multiplico por la primera derivada. Y encontramos este vector que solo tiene 2 componentes. Este vector tiene que ser unitario, por lo tanto, ese es mi vector. Y ese es el vector de posición, ¿no? Seno y coseno, pero con signo negativo, porque está apuntando al centro de la circunferencia. Muy bien, ya tengo eso. Ahora voy a construir mi n diferencial de S. El diferencial de S hemos encontrado, me falta un R acá. Ahí nos falta un R. Te lo he puesto acá. Pero ahí, como ya estoy queriendo construir todo, lo estoy poniendo al R. Ahora, tengo que multiplicar el campo vectorial. El campo vectorial nos han dado. El campo vectorial es x más y, coma x al cuadrado. X más y será r coseno de t más r seno de t. Estoy parametrizando en términos de t. Y x al cuadrado será r al cuadrado coseno al cuadrado. Eso lo voy a multiplicar escalarmente con este vector, con la componente normal. Haciendo ese producto tenemos esta expresión. Por lo tanto, la integral de línea que se evalúa ahora sobre la componente normal será todo esto, con integral de 0 a 2pi, y el resultado sale menos pi r al cuadrado. Qué interesante este resultado, porque lo que hemos hallado es el área de la circunferencia, solo que con signo negativo. Ese signo me está dando información, me está diciendo cómo está entrando o saliendo el flujo del anillo de radio 1, de radio R, perdón. El signo me ha salido negativo, quiere decir que me estoy moviendo contrariamente a la dirección del vector normal. El vector normal es hacia adentro. Como el resultado me ha salido negativo, quiere decir que el flujo es contrario a ese vector. Por lo tanto, el flujo sale así. ¿De cómo yo sé que está saliendo? Porque el signo del resultado que hemos obtenido es negativo. Quiere decir que es contrario a este vector. Si me hubiese salido positivo, entonces el flujo estaría entrando. Esto se estaría comportando como un sumidero. Es decir, como un lugar donde entra el agua, digamos. Pero como me ha salido negativo mi resultado, y lo he comparado con este vector que está hacia adentro, quiere decir que esto se está comportando como un elemento emisor, como una divergencia positiva. Como una divergencia positiva, que es lo que hemos visto en la clase anterior. Y ya está. He calculado flujos con integrales de línea. Y puedo hacer lo mismo para cualquier trayectoria, ¿no? Sobre una elipse, sobre un triángulo, sobre lo que ustedes quieran. El único cuidado que tienen que tener es que el vector normal sea el que ustedes escojan y lo comparen, ¿no? Y lo podemos encontrar siempre así, al vector normal. ¿De acuerdo, jóvenes? Y con eso damos por concluido este tema. Es simplemente el repaso de lo que son las integrales de línea de campos vectoriales. Solo que ahora con una visión diferente y con otras aplicaciones que no se ven en cálculo 2. Y tratando de que esto sea una herramienta para la ingeniería. Yo no quiero volverlos matemáticos, yo no quiero que sean buenos resolviendo integrales o parametrizando, lo que sea. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan un lenguaje de la ingeniería. Aquí estoy resolviendo problemas de ingeniería. Estoy viendo si hay flujos, si no hay flujos, si hay trabajo, cómo se comportan los vectores. Esa es la parte linda de la matemática, que es la que a mí me gusta. ¿De acuerdo? Y esa es la que deberíamos aprender, porque no somos matemáticos, somos o vamos a ser ingenieros. Y este es el lenguaje de la ingeniería. Ahora, ¿cuál es mi planificación para terminar nuestra clase? La planificación es la siguiente. Nos falta integrales de superficie. Las integrales de superficie son 2 también. Esos son temas nuevos, así que nos vamos a dedicar un poquito más. Estos son temas de repaso, lo que estamos haciendo ahora. Entonces, vamos a ver las integrales de superficie de campos vectoriales y de campos escalares. Y también las aplicaciones, centroides y todas esas cosas que hemos visto en el capítulo anterior. Solo que ahora lo vamos a hacer para superficies, ya no para curvas.
Y luego vamos a resolver integrales de superficie de campos vectoriales que tiene que ver con este ejemplo. Cuando yo resuelvo integrales de superficie de campos vectoriales, calculo flujos. Calculo flujos. Un campo vectorial que está atravesando una parte de una esfera, una parte de un cilindro, una parte de un hiperboloide, de un cilindro circular, de lo que ustedes quieran. Entonces es lo que vamos a aprender en ese tema. Y vamos a necesitar posiblemente 2 clases también, que serían las 2 clases de la siguiente semana. Y me imagino que el primer parcial va a ser la semana que empieza, voy a ver mi calendario, ustedes lo van a, seguramente lo están viendo también, a los 4, la siguiente semana es la semana del 7 al 11, que es lo que vamos a terminar ahí, y esta semana vamos a tener 2 clases libres, entonces acá en esta semana es muy probable que podamos hacer 2 clases de ejercicios, de todo esto que estamos haciendo, solo ejercicios, más los ejercicios del ayudante para que estemos listos para el examen, para el primer parcial. O por lo menos una clase más, para no atrasarnos con nuestro avance del siguiente tema, que es teoremas. ¿De acuerdo? Así que vamos a dedicar una clase de puro ejercicios en nuestras clases regulares, sin necesidad de pasar un sábado. ¿De acuerdo, jóvenes? Está bien, ingeniero. ¿Alguna duda antes de terminar nuestra clase? ¿Algo que no se entienda? ¿Algo que quieren que les explique? ¿O todo está bien? Sí, ingeniero, una pregunta. Adelante. Sobre el flujo en el plano, ¿verdad? De un campo conservativo, ¿igual es 0? ¿O estoy equivocado? No necesariamente, porque el campo, cuando yo resuelvo la integral de línea, pero evaluándolo sobre la componente tangencial, debería ser 0, si la trayectoria es cerrada. Pero cuando lo evalúo sobre las componentes tangenciales, en ese caso no estoy evaluando flujos, estoy evaluando trabajo. Ahora, cuando yo evalúo un determinado flujo que atraviesa una trayectoria cerrada, la trayectoria tiene que ser necesariamente cerrada, porque de otra forma no hay un área donde yo estoy calculando que atraviese ese flujo. Cuando hablo de flujos, siempre debería hablar flujos que atraviesan una superficie, una región cerrada, es decir, una región cerrada por una curva. Ahora, no necesariamente si el campo conservativo me va a dar 0, ¿no? No necesariamente, porque eso no dice el teorema. El teorema que hemos estudiado es el teorema de la independencia de la trayectoria, pero cuando evalúo sobre la componente tangencial del campo vectorial sobre la trayectoria. Pero no dice nada sobre la componente normal. No dice nada sobre la componente normal ese teorema. Y no conozco un teorema que diga lo contrario, o que afirme, digamos, o que ratifique, o que diga, o que extienda la independencia de la trayectoria también a la componente normal del campo de fuerzas. Por lo tanto, no necesariamente el resultado debiera ser 0. No necesariamente. ¿De acuerdo? Ahora, tal vez sea 0 en el balance, porque podría decir que lo que está entrando va a ser igual a lo que está saliendo, pero en ese caso tal vez el resultado no necesariamente me dé positivo o no sé, nunca lo he visto, pero el teorema no expresa eso, ¿no? Así que no esperemos encontrar un resultado igual a 0 cuando la trayectoria es cerrada y el campo es conservativo. Habría que hacer la prueba. ¿De acuerdo, jóvenes? No hay campos conservativos cuando hablo de flujos que atraviesan una superficie. No se habla de campos conservativos. El campo conservativo normalmente tiene utilidad práctica en la ingeniería cuando realizo trabajo, porque eso es importante. Al realizar trabajo estoy realizando una acción, y esa acción puede tener un resultado en función de cómo es la componente tangencial, porque el trabajo lo evalúa la componente tangencial, no la componente normal. Por lo tanto, no tengo por qué extender ese mismo concepto a los flujos. El flujo evalúa otra cosa. No es trabajo. El flujo atraviesa cuánta energía, por ejemplo, atraviesa una determinada membrana, o cuánto fluido líquido o un fluido atraviesa una membrana. Por eso cuando hablamos de flujos no hablamos de campos vectoriales, normalmente hablamos de campos de velocidad, jóvenes. Es otro elemento diferenciador. Cuando yo hablo quiero estudiar flujos, normalmente el flujo está relacionado a un campo de velocidades.
y no necesariamente a un campo vectorial mucho más general, mucho más general. ¿De acuerdo? La pregunta es válida y está bien hecha. Y es un buen cuestionamiento que uno se haría, ¿no? Diría, bueno, si mi campo es conservativo, ¿qué pasará con el flujo? Que atraviesa una superficie, una curva cerrada. ¿Debería ser cero también? Posiblemente no, posiblemente no. ¿De acuerdo? En este caso no hay un teorema que me diga siempre va a ser cero. No puedo afirmar ya eso ahora, porque no conozco un teorema que diga eso. ¿De acuerdo, jóvenes? Pero ocurre una cosa bien interesante, yendo un poco a la pregunta que usted hace. Cuando yo calculo áreas en una superficie cerrada, imagínense una superficie, un paralelepípedo, y calculo áreas vectoriales, la suma de las áreas vectoriales siempre es cero. Entonces, tal vez tenga algo que ver también con eso. Tal vez tenga que ver algo con eso. Pero en este momento estoy solo especulando. Estoy especulando. Lo más importante acá es el trabajo y el flujo que podríamos evaluar de un campo vectorial que entra o sale de una región encerrada por una curva. Y este flujo que hemos estudiado solo es para el plano, es parecido al teorema de Green, que solo se aplica al plano. Para superficies que están en el espacio hay otras herramientas que hacen lo mismo, calculan lo mismo, pero con otras herramientas. Y esas herramientas las vamos a utilizar o las vamos a estudiar la siguiente semana, el martes y el viernes de la siguiente semana. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero, muchas gracias. Está bien, ingeniero. Bueno, estoy hablando un poco especulativamente, digamos, pero también es válido, ¿no? Es válido lo que estamos discutiendo. Aquí estamos discutiendo temas de ingeniería, no de matemáticas. Temas de ingeniería estamos discutiendo. Y con una herramienta interesante como es la integral de línea, que solo es una herramienta. O un lenguaje como, si queremos darle otra categoría a la matemática, ¿no? La matemática es un lenguaje. Ustedes se van a China, se van al MIT, se van a la Universidad de Harvard o a cualquier universidad de élite y ven estas cosas, van a ver exactamente lo mismo que nosotros estamos estudiando. Hay tutoriales, por ejemplo, del MIT, sacan tutoriales. Y hay un docente que les explica, solo que el docente ahí no les explica con el detalle que hacemos acá, porque el docente solo les muestra el estado del arte, les dice esto se hace así, esto se hace así, esto representa, pero no resuelven ejercicios. Eso lo hace el docente de ejercicios, que hay otro docente que hace solo ejercicios. En cambio nosotros hacemos todo junto, ¿no? Tengo que explicar lo que significa la herramienta y además mostrarles ejemplos de aplicación reforzado con lo que hacen con el ayudante. Bueno, es lo mismo, pero si ustedes ven esos tutoriales van a entender exactamente lo mismo que lo que yo, o lo que ustedes entienden acá, van a ver que es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? En ese sentido yo me siento feliz, digamos, porque les enseño en el mismo nivel que les enseña cualquier otra universidad. Ok, jóvenes, con eso damos por terminada nuestra clase y nos vemos el día martes al mediodía. Nos vamos a volver a castigar con el almuerzo. Un abrazo, jóvenes, y ahí damos por concluida nuestra clase. Gracias, ingeniero, igualmente. Está bien, ingeniero. Hasta luego. Igual se cuida. Ustedes también, y no se olviden, estudien. El Xiaom es un buen librito, ahí hay otros ejercicios con la teoría que les doy en estas clases, más el Xiaom, o cualquier otro documento que encuentren por el internet. Hay que empezar a hacer ejercicios, la única manera. Un abrazo y que tengan buen fin de semana. Hasta el martes.